Complementos aerodinámicos. El spoiler delantero ha de permitir paso de suficiente caudal de aire para refrigerar el aceite en el cárter. Con el motor trasero por detrás del eje, parece más difícil que llegue suficiente caudal de aire. Se puede reforzar su refrigeración con un radiador de aceite específico. En los bajos de los laterales del habitáculo y detrás se colocan guías de paso de aire haciendo efecto de carenado en estas zonas para mejorar el CX. Así, el aire es guiado por laterales, ejerciendo menos freno al avance del automóvil. Dentro de los pasos de ruedas hay varios elementos mecánicos de suspensión, dirección y transmisión que generan turbulencias al circular el automóvil. Que se pueden reducir carenando todo lo posible el interior de los pasos de rueda. Reduciendo los efectos negativos de esta turbulencia. Más complementos aerodinámicos. Por debajo del automóvil hay diversos componentes mecánicos con formas y posiciones que afectan al paso del aire de la marcha, generando turbulencias que reducen la calidad aerodinámica con peores valores de CX. Vamos a ver algunos de estos componentes. Motor, transmisión, este coche es 4x4, línea escape, tiene 2. Depósito de combustible. Dirección. Componentes de la suspensión. Rueda de repuesto. Se producen fuertes turbulencias por el paso de aire por los bajos del automóvil. ¿Se pueden solucionar o reducir estos efectos? ¿Sí? Carenando la parte inferior del automóvil para que la superficie sea lo más plana posible, dejando libres las zonas críticas, como las más calientes de las líneas de escape. Carenando el interior de los pasos de rueda, para que la superficie sea lo más uniforme posible, donde hay una gran cantidad de elementos mecánicos. Automóviles de hace años tenían ya algunas de esas tecnologías. Bajo el habitáculo, la superficie es plana, favoreciendo el paso del aire, con lo cual las turbulencias se forman básicamente en las zonas delantera y trasera, donde están las suspensiones. Es por la implantación técnica del motor longitudinal delantero por detrás del eje y tracción delantera, más que por buscar una eficacia aerodinámica. Los pasos de rueda no están carenados, lo que supone que los elementos mecánicos interfieran en el paso del aire, generando turbulencias. Comparación de la eficacia aerodinámica entre automóviles. Vemos un coupé de 2 plazas, un pequeño o urbano de 4 plazas y un todocamino sub de 5 plazas. El CX del coupé es 0,31, en el pequeño 0,33 y en el sub 0,39. La superficie frontal del coupé es 2,3 metros cuadrados, 2 en el pequeño urbano y 2,6 en el sub.
Multiplicando S por Cx para medir la eficacia aerodinámica nos lleva a 0,713 en el coupé, 0,66 en el pequeño urbano y 1,01 en el sub. Aparentemente, la mejor aerodinámica la ofrece el pequeño. Si el ángulo del parabrisas es muy inclinado, puede llegar a generar efecto claustrofobia, y más si está próximo a la cabeza del conductor. En el coupé está muy inclinado el parabrisas, pero hay más distancia a la cabeza del conductor, al tener dos plazas, y está el asiento inclinado hacia atrás. En el pequeño y sub, la inclinación del parabrisas es menor, y se puede acercar a la cabeza del conductor. Para más eficacia aerodinámica se ha de mejorar el Cx y reducir la S o superficie frontal. Mejora el Cx con más inclinación del parabrisas, lo que puede afectar al efecto claustrofobia. Mejora la S con menos área frontal, pero afectaría a la habitabilidad. Las comparaciones aerodinámicas, para ser objetivas, se han de hacer por el mismo tipo de automóviles. Aprovechando los tres coches que se han visto, sería entre coupés pequeños, urbanos y sub, puesto que aquí la mejor eficacia aerodinámica del urbano o pequeño no le hace que compita con los otros dos modelos, puesto que sus prestaciones son totalmente diferentes en cuanto a capacidad de ocupación y habitáculo. El coeficiente de penetración aerodinámica Cx en diferentes automóviles y de distintas épocas. Fiat Valilla de 1932 CX060. Lancia Aprilia de 1937 047. Citroën 2 caballos de 1948 051. Citroën DS21 de 1955 037. Mercedes 220 de 1959 038. Mini de 1959 042. Renault 4 de 1961 039. Jaguar Type E de 1961 044. NSU RO80 de 1967 033. Volkswagen Combi de 1967 042. Maserati Ghibli de 1967 035. Fiat Dino de 1968 043 capotado 050 sin capota. Porsche 911 de 1970 034. Lamborghini Countach de 1974 042. Renault Fuego de 1980 034. Renault 25 de 1983 028. BMW E30 de 1989 033. Fiat Uno de 1994 030. Renault Avantime de 2001 034. Peugeot 407 de 2004 029. Nissan GT-R de 2008 027. Mercedes Clase C de 2010 027. Volkswagen XL1 de 2014 0186. Toyota Prius de 2015 024. Tesla Model 3 de 2016 024. Audi A6 de 2019 026. Toyota Mirai de 2022 029. Se ve que la forma de la línea aparentemente indica si su aerodinámica es mejor o peor que otra, pero no siempre es así. Además, los vehículos cargados de complementos aerodinámicos, spoilers o alerones, empeoran claramente su aerodinámica, así como con neumáticos más anchos.
Comparación del CX en la evolución de un mismo modelo o sus equivalentes en la marca. Renault 4 de 1961, 039. Renault Super 5 de 1985, 036. Renault Clio de 2002, 035. Renault Clio de 2020, 030. Citroën DS21 de 1955, 037. Citroën CX de 1974, 031. Citroën C5 de 2004, 029. Citroën C5X de 2021, 028. BMW Serie 3 de 1982, 033. BMW Serie 3 de 1998, 029. BMW Serie 3 de 2012, 026. BMW Serie 3 de 2019, 025. Fiat 127 de 1972, 041. Seat Ibiza de 2007, 032. Seat Ronda de 1982, 038. Seat León de 2020, 0328. CX y S en diferentes versiones de modelos de gama. Ruedas más anchas y de menor perfil que las de serie. Más superficie frontal y peor CX. Estética más deportiva. Más adherencia en seco con mayor trabajo de las suspensiones. En mojado la adherencia es menor por la mayor anchura. Spoiler, alerones y complementos aerodinámicos. Spoiler y alerón pueden mejorar la sustentación hacia el suelo a elevada velocidad. Peor CX y más superficie frontal. Se ha de asegurar buena refrigeración del cárter del motor. Complementos laterales aerodinámicos en los bajos. Pueden mejorar el CX desde media velocidad. Menos altura de la carrocería por las suspensiones. Mejor CX y menos superficie frontal. Mejor estabilidad que puede afectar al confort de marcha sin amortiguación de dureza variable. Aquí vemos la comparación, el equipo de serie, ruedas opcionales, neumáticos y llantas más anchos, menos perfil para no alterar la transmisión, estabilidad delicada en piso mojado y efectos negativos aerodinámicos. Ruedas opcionales y aditamentos aerodinámicos. Spoiler delantero, alerón trasero, carenados laterales, efectos aerodinámicos variables. Ruedas opcionales, aditamentos aerodinámicos y la suspensión rebajada. Con esa altura la suspensión es más dura, si el piso no está en muy buen estado y hay baches el comportamiento empeora. Reacciones más bruscas, mejor aerodinámica. Aerodinámica activa. Motor, resaltando el radiador de refrigeración del sistema de enfriamiento del motor. Climatización por los radiadores de frío o evaporador y de calefacción. Paso del aire alrededor del vehículo. Las turbulencias de aire para refrigerar el radiador del motor son negativas para la aerodinámica, así como las que se producen en la entrada de aire para la climatización. Vemos unas trampillas situadas frente al radiador de refrigeración del motor. Si están abiertas, permiten el paso del aire. Cerradas, lo impiden, mejorando el CX. Se puede adaptar su apertura a las necesidades de refrigeración del motor. Ahora, dos trampillas más móviles en la entrada de climatización, que pueden estar abiertas generando turbulencias o cerradas,
impidiendo que se produzcan. Con regulación de paso de aire activo, la climatización se adaptan las turbulencias a las demandas de confort. También los spoilers o alerones pueden ser activos. Intervienen a elevada velocidad cuando sus efectos de compensación de su orientación son útiles, aunque perjudiquen a la aerodinámica. A menor velocidad quedan ocultos, permitiendo mejor aerodinámica. También pueden tener posiciones intermedias. Más detalles relacionados con la aerodinámica. Suspensión de altura variable. La carrocería puede bajar a partir de determinada velocidad, mejorando la aerodinámica Cx y S. Con carrocería más baja, es menos sensible al viento lateral. Vaca de armazón en el techo. Empeora sensiblemente la aerodinámica y más con el equipaje por la mayor superficie frontal y peor Cx. La mayor superficie lateral y la inercia adicional sobre el techo afectan a la aerodinámica transversal eje Y, siendo más sensible al viento racheado, adelantamiento y estabilidad en curva. Caja cerrada portaequipajes aerodinámica en el techo. Empeora la aerodinámica por la mayor superficie frontal y peor Cx. La mayor superficie lateral y la inercia adicional sobre el techo afectan a la aerodinámica transversal eje Y, siendo más sensible el viento racheado, adelantamiento y estabilidad en curva. Remolque portaequipajes. Afecta la aerodinámica pero menos que con vaca o portaequipajes aerodinámico en el techo. La mayor superficie lateral y la inercia adicional del remolque afecta con viento lateral y en curvas. Efecto suelo. El avión vuela por los efectos de su orientación de la forma de sus alas, que hacen que se eleve. ¿Es utilizable este concepto en el automóvil si se circula a muy elevada velocidad? Vemos un Fórmula 1 como representante más puro de la competición del automóvil. Los bajos se diseñan en forma de ala invertida. Al pasar el aire por debajo del automóvil, se generan efectos de sustentación hacia el suelo, sustentación negativa. Es el efecto suelo. Se potencia colocando faldillas laterales para hacer lo más estanco posible la zona por donde pasa el aire. Faldillas entre pontones laterales y suelo. Y aún se potencia más y se incluye una turbina que aspira aire a mucha velocidad en la parte posterior del automóvil, aumentando el flujo de aire por los bajos del automóvil, o sea, el efecto suelo. Se consigue una fuerte presión de las ruedas sobre el suelo, más adherencia, sin que aumente el peso a arrastrar por el motor.